Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva unidad. En esta unidad, la número 4, vamos a hablar de las primeras civilizaciones fluviales, ¿vale? Vamos a hablar de dos civilizaciones en este tema. En primer lugar, de Mesopotamia y en segundo lugar, de la civilización egipcia. Em, este tema tiene una gran relevancia, tiene una gran importancia, ya que estas dos civilizaciones marcaron un antes y un después, ¿vale? A partir de la civilización mesopotámica, dejamos atrás una etapa histórica que es conocida como la prehistoria. Ya hablamos de ella en el anterior tema de historia. Y bueno, la historia se caracteriza ya, por una serie de personas, de civilizaciones, que no han dejado ningún tipo de registro escrito, ¿vale? Por lo tanto, la información que tenemos de estas civilizaciones surge a través de la arqueología, a través de los restos materiales, de los objetos cotidianos que nos dejaron en los yacimientos arqueológicos, en los lugares donde vivieron y desarrollaron sus actividades. A partir de este momento, cuando hablamos de civilizaciones fluviales, existe un cambio, y es que va a aparecer la escritura. La escritura va a marcar un antes y un después. Dejamos atrás la prehistoria, de la cual no teníamos suficientes datos, tenemos unos datos muy pobres, pero entramos en una nueva etapa que es la historia, en la cual empezamos a encontrarnos un montón de documentos escritos que poco a poco nos van dando más información de el tipo de civilizaciones que eran. Estas son las dos civilizaciones y bueno, ahora paso a explicaros, bueno, y además también es necesario decir que este tema tiene una gran relevancia. Estas dos civilizaciones marcaron también tienen una gran importancia debido, entre otras cosas, por ejemplo, al nacimiento de diferentes leyes. Estas dos civilizaciones, por ejemplo, también van a marcar el inicio de los diferentes dioses en el ámbito de Egipto, los diferentes dioses en el ámbito de Mesopotamia, que van a existir y van a ser, bueno, vamos a poder conocerlos, ¿vale? También, por ejemplo, el hecho de que se desarrollaran grandes construcciones, ¿vale? Todos conocéis las construcciones del antiguo Egipto. En este caso, las construcciones más llamativas, las que todos conocemos, son las grandes pirámides de Giza, que las tenéis aquí. Y bueno, en el caso de las culturas mesopotámicas, pues grandes edificios, como es el caso de los zigurats, ¿vale? Bueno, pues sin más preámbulos, pasamos al índice de esta. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Bien, en primer lugar, vamos a hablar, a ver si quiere, vamos a hablar en diferentes lugares, a la creación de verdaderos imperios. Lo que caracteriza a un imperio en este caso es la expansión territorial. Digamos que un imperio territorialmente es algo muy grande. Y bueno, pues vamos a ver ese cambio que se va a dar en este momento histórico. Vamos a ver cómo van a surgir verdaderos imperios que van a ser muy grandes territorialmente. ¿De acuerdo? La primera civilización que hay que tener en cuenta en este aspecto es la civilización mesopotámica. Hablaremos un poco de la historia de Mesopotamia, e intentaremos resumir bastante. Hablaremos en tercer lugar de la sociedad mesopotámica. En cuarto lugar hablaremos de la cultura y el arte mesopotámicos. Y después, la segunda parte del tema, nos centraremos en la civilización egipcia. Hablaremos de quiénes eran estos egipcios, en qué zonas se ubicaban, en torno al río Nilo, la importancia de este río en la cultura egipcia, cómo estaban gobernados los egipcios, ¿vale? Estaban gobernados por un faraón que se consideraba un dios en la tierra, cómo estaba organizada la sociedad egipcia y bueno, pues hablaremos un poco sobre la religión egipcia, el mundo funerario, es decir, cómo se enterraban a los difuntos y finalmente hablaremos un poquito también de el arte egipcio, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos con la primera parte, vamos a hablar de ese cambio profundo que se produce en el cual unas pequeñas ciudades en las zonas crear unos grandes imperios, ¿vale? Esta imagen un poco muestra la ciudad de Babilonia, que va a ser muy relevante, muy importante en este tema, y bueno, pues que va a ser a partir, entre otras ciudades también de esa zona, va a ser un referente de cómo de una ciudad puede nacer un gran imperio, ¿vale? Lo primero que hay que destacar en este momento es una de las invenciones, como ya os he dicho, una de las invenciones más relevantes, más importantes y que va a marcar un gran cambio en la historia de la humanidad.
En este momento, hace más de 5.000 años, aparece la escritura. ¿Dónde aparece? Aparece en un lugar llamado Mesopotamia. Mesopotamia es un lugar que está ubicado en Irak, ¿vale? Ahora os pondré un mapa. Y está situado entre dos ríos, está situado entre el río Tigris y el río Éufrates, ¿vale? Esta ubicación, debido a esta ubicación entre dos ríos, recibió este nombre. Mesopotamia, de hecho, significa tierra entre ríos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese cambio fundamental, como ya hemos dicho, esa aparición de la escritura va a marcar un antes y un después. A partir de este momento, a partir de la escritura, de la aparición de la escritura, ya podemos hablar de historia, ¿vale? Es necesario, por lo tanto, el elemento fundamental, lo que marca esa diferencia, es la aparición de la escritura, la aparición del registro escrito, ¿vale? ¿Para qué sirvió la escritura? ¿Por qué es tan importante esto de la escritura? Bueno, pues la escritura nos va a sirve en este momento a la humanidad para poder recordar datos importantes. Hay que tener en cuenta que estas ciudades van a aumentar de población de una manera muy relevante y bueno, era necesario recordar pues, temas importantes como por ejemplo los impuestos o los intercambios comerciales que se daban en estas ciudades, en estos lugares urbanos. Aquí os he dejado unas cuantas relacionadas con este acontecimiento. La primera escritura que apareció en este momento, hace 5.000 años, fue una. ¿De Esta escritura recibe este nombre básicamente porque se realizó con unas cañas, como podéis ver aquí, haciendo esas formas de cuñas y debido a eso recibe esta imagen. Se utilizaba una especie de estilo, un instrumento de escritura y una pieza de barro que estaba todavía húmeda. El escritor, el escriba en este caso, hacía una serie de incisiones, una serie de marcas y a través de transaba datos importantes, como ya hemos dicho, sobre impuestos, intercambios comerciales, etcétera. Vamos ahora en esta escritura, en la escritura cuneiforme. Los más antiguos van a desarrollar la primera forma de escritura. Al principio, esta escritura se hizo de una manera muy sencilla, ¿vale? ¿Cómo hicieron los sumerios? Bueno, pues los sumerios intentan explicar una idea a través de una imagen. A esto se le llama pictograma, ¿vale? Y un pictograma es esto que tenéis aquí. Podéis ver aquí, los sumerios en esta primera columna, se ha detectado que esta es la forma más antigua de la escritura. Y como podéis ver aquí, concretamente, aparece pues, como una especie de un grupo de peces, ¿vale? Va pasando el tiempo, vamos avanzando en el tiempo, este símbolo de pez se va a convertir en. Como podéis ver, la diferencia es pues, bastante significativa. Pero lo que tenéis la escritura se ha hecho cada vez más compleja, más abstracta, ¿vale? Y lo que antes era un dibujo que pretendía expresar una idea, como podéis ver aquí, representando una carpa, con el paso del tiempo se va transformándose en unos símbolos abstractos, ¿vale? Pero que todo el mundo entendía. Y bueno, por ejemplo, con este símbolo. Este símbolo decía a una vaca, a un animal, ¿vale? Y va con una serie de símbolos, ¿vale? Por ejemplo, una acción, que es la de comer. Como podéis ver, es una cabeza de vaso, una especie de plato, y está haciendo esa acción de comer, ¿vale? Y con el tiempo ese pictograma se va haciendo cada vez más complejo, transformando en esto que veis aquí, ¿vale? Bueno, una escritura, la escritura más antigua, la escritura cuneiforme, que va a marcar ese paso de la prehistoria a la historia, vamos a hablar de esas civilizaciones fluviales. ¿Qué significa esa civilización fluvial? Las civilizaciones fluviales se organizaron, se crearon cerca de los ríos. Todo aquello que contenga esa palabra fluvial hace referencia a que está relacionado con el río, ¿vale? Bueno, pues durante la edad de los metales, que es la última etapa de la prehistoria y que ya hemos visto en vídeos anteriores, aparecen una serie de ciudades. Ya hemos dicho que en el Neolítico los seres humanos se hacen sedentarios, ya no se mueven y poco a poco van a ir creando lo que se conocen como ciudades. Estas ciudades se van a desarrollar durante la edad de los metales, pero en este momento, a finales de la edad de los metales, van a estar gobernadas por unos reyes, ¿vale? Ya dijimos que en la edad de los metales también aparecieron esas primeras autoridades, esas primeras diferencias sociales y por lo tanto la aparición de una serie de personas que mandan sobre otras, ¿vale? Estos reyes de la edad de los metales van a ampliar su territorio poco a poco, van a partir de esas ciudades, van a hacerlas cada vez más grandes, van a controlar más territorio mediante pactos, acuerdos con otras ciudades
o a través de las guerras, a través de los conflictos, ¿vale? Algunos de estos reyes, de hecho, lograrían formar grandes imperios. ¿Vale? Las primeras civilizaciones, como os decía, se forman en torno a los ríos, ¿vale? Fluviales, ¿vale? Ya que surgen, se relacionan muy íntimamente con un río, ¿vale? Tenemos hablando, ¿vale? Esta zona de aquí, entre los ríos Tigris y Eufrates, en torno a esta zona se crea Mesopotamia, ¿vale? Y, bueno, pues otra de las civilizaciones, tema, que es la civilización egipcia, que es el río más largo del mundo, que es el río Nilo, ¿vale? Bueno, también tenemos otros ejemplos, hace 5.000 años, bueno, pues también hermanas, por así decirlo, al mismo tiempo que estas dos civilizaciones. Es, bueno, en este caso en la zona de la India, cerca del río y el río Ganges. Y bueno, pues en el caso de las civilizaciones, ¿de acuerdo? También junto a unos ríos. Características de estas civilizaciones. Bueno, pues las características las tenemos aquí y son muy sencillas. En primer lugar, como ya os he dicho, la mayoría de estas civilizaciones se van a fundar, van a crearse en torno a unos ríos, ¿vale? Los ríos van a ser muy importantes, van a ser vías de comunicación por donde moverse ellos y también van a ser lugares que poder explotar. A través de las aguas del río se podían cultivar muchos campos de cultivo, ¿de acuerdo? Otra de las características de estas civilizaciones es que tuvieron muchas ciudades, ¿vale? No todo se organizó en una única ciudad, sino que van a tener diferentes ciudades repartidas por el territorio. Van a tener también una serie de sociedades jerarquizadas. Esto significa, y una serie de estamentos cerrados. Esto significa básicamente que la sociedad van a haber personas que se van a encontrar en una posición más elevada, van a tener más privilegios, van a tener unas condiciones de vida más aceptables y por debajo de la sociedad vamos a tener otros grupos más humildes, ¿vale? Con menores recursos, con una situación social más precaria, ¿vale? Más difícil. En cuarto lugar, vamos a hablar de que en estas ciudades se desarrollaron importantes obras arquitectónicas. Eso quiere decir que en estas ciudades se construyeron edificios que han permanecido hasta el día de hoy en algunos casos, ¿vale? Aquí tenéis tres ejemplos. Este es un zigurat, es un templo que veremos, que explicaremos lo que es un templo mesopotámico. Tenemos el ejemplo de las pirámides de Giza y, por ejemplo, en el caso de la civilización china, bueno, pues tenemos el caso de grandes infraestructuras que se han llevado a cabo, como por ejemplo la muralla china. Bueno, otro elemento a destacar es que tuvieron un gran desarrollo científico. Estas sociedades, estas civilizaciones se van a preocupar por, por los astros, por las estrellas. Van a intentar preocuparse en desarrollar nuevas curas en el ámbito de la sanidad, ¿vale? Intentar que los médicos puedan resolver mejor las enfermedades. Van a intentar resolver problemas matemáticos, ¿vale? Van a ser una sociedad mucho más compleja. También otro elemento que hay que destacar es que todas estas civilizaciones fueron sociedades esclavistas, ¿vale? Dentro de la sociedad había una parte que estaba situada por debajo de todo de la sociedad, que eran los esclavos. Los esclavos no tenían ningún tipo de derecho, eran propiedades de otras personas y, bueno, en este caso existían en este tipo de... Bueno, en el próximo vídeo hablaremos de la civilización mesopotámica. Esto es todo del primer apartado de la unidad 4 y espero que os haya servido. Un saludo.